Dios les bendiga nuevamente, mis hermanos. Una alegría volvernos a ver por medio de estas redes sociales. Un gusto para mí nuevamente poder llegar a sus hogares. Mi nombre es Bonerges Sorto, para alguno que todavía no nos ha conocido, pastor de la Iglesia Saeta de Salvación de Jehová. En esta preciosa hora, nuevamente hemos querido llegar a sus hogares y esperamos en el Señor que nuevamente esta palabra pueda ser de gran provecho, de gran bendición para su vida. Esperamos que estén bien, iglesia, a toda la iglesia en general, a todos los creyentes, donde quiera que nos puedan escuchar o mirar este video. Bendiciones, de verdad, esperando en el Señor, que Dios los tenga con bien. Y siempre estamos orando, estamos manteniéndonos en oración, pidiendo a Dios, clamando a Dios, intercediendo por todo el mundo, pero pidiendo a Dios siempre también por esa cobertura preciosa de Dios para con todos los creyentes, esperando que sea Dios, ya que Él es nuestro consuelo y que esperamos que esa bendición de Dios, esa paz, esa tranquilidad, esa serenidad en sus vidas, que Dios esté bendiciendo sus hogares, su familia, quizás con algunos no están trabajando, porque estamos conscientes de ello, que algunos no están trabajando por el momento, otros siguen trabajando, pero estamos orándole al Señor que no falte el pan en la mesa, que Dios pueda bendecir a cada uno. Sé que Dios, como lo he dicho, lo he venido diciendo, Dios es el que nos va a hacer cruzar el Mar Rojo y el Jordán. Dios siempre tendrá una salida. Dios siempre está dispuesto, está pendiente de la iglesia, pendiente de sus hijos y aún de aquellos que por alguna razón todavía no se deciden por el Señor, que todo esto pues los haga también recapacitar. Pero quiero en esta preciosa hora, en este precioso tiempo que vamos a compartir con usted, que esta linda palabra, este mensaje, sea siempre de aliento, siempre sea de edificación, siempre sea de advertencia, de consuelo, que Dios siempre esté llevando, esté motivando su vida, donde quiera. Y lo mismo nosotros estamos orando, los líderes de la iglesia seguimos orando, seguimos pidiendo al Señor que sea Dios obrando y que Él sea en todo. Dios es el que tendrá cuidado de todos y de cada uno, y por lo tanto instamos a todos a permanecer en la presencia de Dios, a confiar en Dios, a seguir adelante pidiendo al Señor su bendición, y creyendo en Él, que en ningún momento flaqueemos en nuestra fe. Siempre deseamos motivarlo y deseándole mucha bendición en su casa, a su familia. Un abrazo a todos en esta preciosa hora. No nos hemos podido ver por un buen tiempo con varios, un buen grupo de la iglesia. De repente veo alguno, pero esperando en el Señor que Dios me los esté bendiciendo. Siempre estamos comunicándonos con los hermanos, pero sigamos adelante, orando unos por los otros, y que en esta preciosa hora o en el tiempo que usted tenga esta noche pueda tener el tiempo para poder estar ahí pendiente de este mensaje de la palabra de Dios. Y nosotros siempre estamos pendientes, siempre estaremos clamando a Dios, pidiendo a Dios bendición y intercediendo por cada uno de ustedes. En esta preciosa hora quiero llevarlo a la palabra de Dios y leer un salmo, Salmos 34, muy precioso, que he estado meditando en él y por supuesto en mucho de la palabra de Dios, pero quiero en esta preciosa hora leer este Salmos 34 y que podamos en esta hora aprender, podamos estudiar juntos, podamos escuchar esta linda palabra que Dios tiene para nosotros. Dios tendrá siempre una palabra, un mensaje, Dios tendrá siempre ese tiempo para hablar con nosotros. Y en todos los tiempos y en cualquier circunstancia tenemos que saber nosotros, los hijos de Dios, que nosotros tenemos a quien correr
a quién acudir, en quién refugiarnos y correr a su palabra y a estar pendiente de ella, ya que ella es el alimento de nuestras almas. Quiero leer este capítulo 34, 8 versos de la Biblia por el momento, y luego estaré compartiendo el resto de este mismo capítulo 34. Dice el salmista en su verso 1, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloría mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. En esta porción bíblica, en este capítulo, quiero en esta preciosa hora meditar. Y quiero, antes de continuar el mensaje, quisiera hacer una oración por todos aquellos, por cada uno de ustedes. Hacer una oración o que usted se una conmigo en esta hora, en un instante de oración, pidiendo a Dios que Dios lleve fortaleza, que Dios lleve sanidad a aquel que esté enfermo. Que Dios levante los ánimos siempre de aquella persona que tal vez por A o B razón se siente desanimada. Que en este momento, este tiempo, esta linda palabra pueda llevar ese lindo consuelo. Soberano Padre que estás en los cielos, amado Dios, delante de tu linda presencia, Padre, venimos reconociendo, Dios de gloria, Dios mío, que tú eres, Padre, el Dios todopoderoso, Dios amado. Venimos a ti, oh Padre glorioso, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo Dios soberano, a quien tú enviaste para dar salvación a los seres humanos, para dar salvación al mundo. Padre del cielo, en este mismo momento, Dios mío, Señor, pedimos a ti, clamamos a ti, oh Dios, por cada persona, por cada vida, por cada niño, Padre, joven, Dios de gloria. Pedimos, Padre, por los ancianos, por cada persona, Dios, que pueda, Padre, ver este video, Dios mío, que pueda compartir, Señor, esta linda palabra, Padre, con sus familiares. Pedimos bendición sobre esa casa, sobre esa familia, sobre esa persona en este momento. Dios soberano, el que esté enfermo, Padre, ahora mismo, mi Dios, creemos en ti, Rey soberano. Amado Señor, tu palabra dice que tú clavaste nuestras enfermedades en la cruz, te llevaste toda enfermedad, Rey soberano, y por tus llagas hemos sido curados. Padre, en el nombre de Jesús enviamos esa palabra de sanidad, enviamos esa palabra, Dios, declaramos esa palabra, Rey glorioso, que en el nombre de Jesús, mi Señor, todo lo que pidiéramos, amado Rey soberano, en tu nombre, Cordero, en tu nombre, Señor, tú dijiste, todo lo que pidiéramos en tu nombre al Padre, tú lo harías, lo recibiríamos. En el nombre de Jesús enviamos esa palabra, pedimos en este momento que seas alentando, Dios, a tu pueblo, dando fortaleza, Padre, a aquel que se ha sentido, Dios mío, Señor, debilitado, aquel que se ha sentido, Padre, triste, Dios mío, Señor, aquel que se ha sentido solo, aquel que se ha sentido preocupado, afligido. Ahí, Dios, levanta sus ánimos, Padre, que en este momento tu Espíritu Santo, Dios, sea obrando, sea bendiciendo, Padre glorioso, en el nombre de Jesús, amado Dios soberano. Declaramos, mi Señor, que tú eres un Dios todopoderoso. Hemos creído a tu palabra, Dios del cielo, y pedimos tu bendición en esta hora, Padre glorioso, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Dios. Gracias, Rey. Gracias, Dios. Quiero compartir en este precioso momento esta palabra en la cual siempre será un deleite, y hablo de un deleite porque en realidad doy gracias a Dios que con los años, poco a poco, Dios me ha llevado
puedo decir, me ha ido guiando. Cada vez le he pedido al Señor que siempre abra Él mi entendimiento, donde pueda entender su palabra a claridad, como el apóstol Pablo se lo pedía a Dios que lo hiciera cuando oraba por la iglesia de Éfeso, por aquellos creyentes que estaban nuevos en la fe. Mi oración siempre ha sido el poder conocer más de Dios, el tener mis propias experiencias, el poder conocer más de su palabra, el tener deseo de indagar en la palabra de Dios, escudriñarla. Y siempre mi oración ha sido esta, de que me deleite en la palabra de Dios y me deleite en su presencia. Ya que siempre desde mi principio me di cuenta de cómo el salmista fue un hombre que amó a Dios, aprendió a amar a Dios. Fue un hombre muy cercano a Dios, un hombre que deseó estar en la presencia de Dios. Y quiero en esta preciosa hora alentar a la iglesia, alentar a los creyentes, alentar a todos aquellos que puedan estar en sus casas, gloria al Señor, o donde quiera, en cualquier lugar donde usted pueda escuchar este mensaje. Quiero alentarlo a algo, ¿qué puedo decir? A algo muy cierto, a algo donde los creyentes necesitamos crecer. Quiero motivarlo a acercarse más a Dios, quiero motivarlo a confiar más en Dios, quiero motivarlo a decidirse más por el Señor. Ya que muchas personas tienen una cierta relación con Dios, pero con bastante distancia esporádica. Y no todos los creyentes en realidad han entendido la necesidad que hay de estar constantes en la presencia de Dios, o constantes en su palabra, constantes meditando en Él, nuestra oración constante, que siempre pueda haber un crecimiento notorio en nosotros, que usted pueda llegar a decir de verdad amo a Dios, o pueda decir que se desespera por Dios. Y sobre esto yo quiero hablar en esta hora, ya que esto es lo que alienta la vida de los creyentes. Ahora mismo que no podemos reunirnos en los templos, nosotros tenemos que en realidad enriquecernos más y tomar más tiempo. Muchos no están trabajando, otros sí trabajan, es poco tiempo, pero que ese tiempo que usted está teniendo en su hogar, aprovéchelo, acérquese más a Dios. Tome más tiempo para leer esta linda palabra de Dios. Y quiero hablar bajo esta protección de Dios. O sea, ¿qué sucede entre más nosotros nos sumergimos en Dios? Quiero hablar el tema que tengo es bajo la protección de Dios. O sea, ahí estaremos seguros. En otras palabras, David era un creyente, o fue un creyente experimentado. Quizás yo puedo preguntarle a usted, como iglesia, como creyente que es, no sé cuántos años lleva ahora ya en el Señor, pero quiero preguntarle, ¿es usted un creyente experimentado? ¿Es usted un creyente que habla por sus propias experiencias? ¿O solamente conocemos palabra, pero no conocemos muchas veces, no tenemos nuestras propias experiencias, porque no hay un acercamiento total al Señor? Lo otro es que a veces por experiencia la gente se mueve, pero no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Quiero decirle en esta hora, quiero motivarle, quiero compartir con usted acerca de quién fue David en este sentido de la vida espiritual, en cuanto a la relación con Dios, en cuanto a un hombre como padre de familia, como rey que fue, como hijo de Dios, gloria al Señor, como hijo que fue también, gloria al Señor, terrenalmente de un padre. Pero quiero hablarle acerca de esta relación que este hombre tuvo con Dios, y David fue conocido por ello. David fue ese hombre que se dio a conocer por un creyente experimentado. Era un hijo de Dios que sabía, conocía por experiencia propia lo que Dios hace por cada uno de sus hijos. David no hablaba por las experiencias de otros. David hablaba por lo que él experimentó con Dios, no solamente por lo que habían dicho los antepasados, gloria al Señor, sino por las propias experiencias que él tuvo.
Nosotros tenemos que conocer a Dios por nuestras propias experiencias, conocer a Dios por lo que usted ha indagado en la palabra de Dios. Usted tiene que poder tener una firmeza, gloria al Señor, por lo que usted en realidad ha conocido de Dios. David conoce a Dios como el que redime. David supo qué clase de Dios era, cómo era Dios, cómo actuaba Dios. Gloria al Señor. Y lo conoce como el Dios que redime, como el Dios que salva, como el Dios que oye, como el que libra o liberta. Conoció a Dios como el que preserva, gloria al Señor, como el que se interesa profundamente por nosotros, como el que está cerca. David conoció a Dios en diferentes puntos de vista y supo quién era Dios. ¿Qué tanto usted y yo conocemos a Dios? ¿De qué forma usted ha conocido a Dios o puede decir que Dios opera o que Dios obra? Gloria al Señor. Este era David, un hombre que fue conociendo tanto a Dios, y en ese verso 1 dice, bendeciré, dice en todo tiempo, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Para que un creyente llegue a hablar de esta manera, para que un creyente tenga el deseo de adorar a Dios constantemente, es porque tiene una relación con Dios. Lo otro es, está súper agradecido. Lo otro es que es un creyente que conoce, palpa, siente, sabe quién es Dios, tiene una relación con Él. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Yo estaré constante, en otras palabras, meditando en Él. Yo lo alabaré por lo que Él hace, por lo que Él sabe hacer. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Para que alguien llegue a hablar de esta manera es porque tiene una relación, tiene una cercanía a Dios. Para llegar a amar a Dios es porque tienes una relación muy cercana a Dios. No esporádica. No de domingos, no de una vez al mes. Muchas veces la gente se congrega, pero en sus hogares no existe una comunión con Dios. No hay tiempo para estar en la presencia de Dios. Y David conoce a Dios desde todos estos puntos de vista o de estas maneras. David se deleitaba en bendecir a Jehová en todo tiempo. La pregunta que pudiéramos hacernos nosotros como creyentes es, ¿nos deleitamos en Dios? ¿De veras nosotros hemos entendido qué es deleitarse en Dios? ¿Estará este tiempo siendo para usted un tiempo aburrido en vez de decir gracias Dios porque ahora tengo más tiempo de poder orar, de poder meditar en ti, de leer más tu palabra, escudriñar tu palabra, conocerte más? ¿Será que usted le está sacando provecho a todo lo que está ocurriendo? ¿O usted lo único que va a hacer es estar encerrado? Lo que va a hacer es quejarse. Lo que va a hacer es desanimarse. La verdad es que tenemos que entender esto. Muchos están pensando, diciendo que aburrido, no nos podemos reunir, pero la iglesia primitiva pasaba en las catacumbas, la iglesia primitiva pasaba huyendo, la iglesia primitiva, gloria al Señor, su avivamiento terrible, su avivamiento que conmovió las generaciones de su tiempo, era cuando estaba en persecución. No tenían tiempo para poderse reunir en los templos. Yo le digo algo, esto le tenemos que sacar provecho. Si es que volvemos otra vez a podernos congregar en los templos, gloria a Dios por ello. Pero si no, la iglesia tiene que existir siempre. La iglesia, los creyentes tienen que mantenerse orando. Hoy más que nunca, su relación con Dios tiene que crecer. Que cuando usted salga de esos hogares, porque muchas personas dicen, nos tienen presos, estamos aquí encerrados. Gloria al Señor. Yo le oro al Señor y le digo a Dios, que si es que volvemos al templo a adorar a Dios, si es que tenemos la oportunidad y de volver otra vez a reunirnos en el templo, que cuando usted salga de ese hogar, venga al templo, pero venga encendido, venga con una relación mayor con Dios. No vaya a venir, no vaya a aparecer todo apagado, todo triste.
sino que aparezca en el templo y sí, vengamos, le agradezcamos a Dios, pero nuestra relación con Dios tiene que aumentar aún en este tiempo. Nuestro conocer de Dios tiene que ser mayor. Nuestra entrega tiene que ser aún mayor. Dios le va a sacar y desea sacarle provecho. Dios es así, le saca provecho a todo acontecimiento y a toda situación que podamos nosotros como creyentes sufrir o pasar, gloria al Señor, en la vida. El deseo de Dios es que usted y yo le conozcamos más, que lo conozcamos en todos los momentos, en todos los tiempos, en toda circunstancia podamos conocer a Dios. David, dije, se deleitaba. Esta era la clase de persona que era David. David se deleitaba en bendecir a Jehová todo el tiempo. En toda circunstancia, David estaba bendiciendo el nombre de Dios. Eso es lo que usted está haciendo. Eso es lo que hacemos ahora. A eso es que los que nos hemos empeñado en eso, en bendecir el nombre de Dios, el nombre del Señor, en dar gracias a Dios. ¿Estamos creciendo o estamos menguando? ¿Qué estamos haciendo ahora mismo? Tenemos que estar en la presencia de Dios. Voy a hacer en esta hora bastante, ¿qué puedo decir? Extenso en alguna forma, ya que todo esto me hace pensar a mí de que David no desperdiciaba su tiempo. David, si estaba perseguido, estaba pensando en su Dios tan glorioso que había conocido. Estaba pendiente de su relación con Dios. David, donde quiera que estaba David, en toda circunstancia que se encontrara, David le daba gracias a Dios. Nosotros tenemos que en realidad aprovechar todo instante que el Señor nos da. Y David dice: en Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Mi alma se alegrará, se gloriará mi alma. En Jehová se alegrará. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. ¿Es usted un creyente que anima a otros a adorar a Dios? ¿Es usted un creyente ahora mismo en su casa que le dice a los demás, a su propia familia: alabemos a Dios, adoremos a Dios, saquemos tiempo, qué bueno es Dios, cómo nos ama Dios, qué lindo es Dios, qué maravilloso es Dios? ¿Ama usted tanto a Dios que le dice a los demás: saben qué, adoremos a Dios juntos? Muchas veces hay mucha gente que se incomoda cuando alguien dice adoremos a Dios, pero un verdadero creyente que ama a Dios, él sabe por qué motiva a otros. Es más, él desea que otros adoren, exalten el nombre del Señor, el nombre de Dios. Realmente mucha gente, muchos creyentes, miles de creyentes necesitan mucho más avivamiento. Y la gente pide avivamiento, pero el avivamiento es cuando estás en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que va a provocar que tu vida sea una vida avivada? El estar en la presencia de Dios, el conocer su palabra, el sumergirte en ella. La iglesia pide avivamiento. Los creyentes por todas partes se escucha todo y todos los tiempos, siempre pidiendo avivamiento. El avivamiento siempre está ahí, pero está para aquellos que tienen una relación con Dios, para aquellos que de verdad están entregados a Dios. Te digo en esta hora, busca más el rostro del Señor. Sumérgete, humíllate en la presencia de Dios con más constante. Que estés más constante en la presencia de Dios, porque es la única forma que en realidad tú vas a tener un conocimiento mayor en cuanto a Dios y vas a creer, vas a crecer en el Señor en fe, vas a tener confianza cuando estés más frecuente en la presencia de Dios. Pudiera querer dar un número de la gente que le cuesta adorar a Dios. No lo voy a hacer, pero una cosa sí sé: mucha gente se incomoda cuando se le dice que adore a Dios, cuando se le dice que ore, cuando se le dice que escudriñe la palabra de Dios. Muchos no les hace gracia cuando se los llama a consagrarse. Muchos creyentes no les gusta esto.
de la consagración, le huyen a la consagración, la búsqueda, la oración intensa. Los creyentes de ahora todo lo quieren tan rápido, no quieren quedarse mucho tiempo, gloria al Señor, sumergidos en la presencia de Dios. Las oraciones de los creyentes de hoy son superficiales. Le tienen miedo a la presencia de Dios. No quieren. Los creyentes de hoy quieren un evangelio, pero sin relación con Dios. Dice el salmista, como él motiva en el verso 3, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová, dice el salmista, y él me oyó. Si el salmista motiva a otros a adorar a Dios, es porque él lo conoce y sabe que lo real que es un Dios que está presente, que escucha el clamor. Está ahí, gloria al Señor. Y David conoció a Dios en estos niveles. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Ese es el Dios real, el Dios todopoderoso. Él nos libra de todos nuestros temores. Hay algo que en este mensaje voy a tocar yo. Y es que muchas veces la gente o como creyentes le pedimos a Dios que no nos permita pasar por algo, por situaciones adversas. Los creyentes de hoy no les agrada pasar por momentos de, ¿qué puedo decir? Momentos difíciles, desagradables, momentos de pruebas. Los creyentes de hoy no les hace gracia estas cosas. Reniegan en todo lo que les pueda llegar. Mas sin embargo, yo le voy a decir cuándo es que se ve más a Dios. Y David va conociendo a Dios en diferentes maneras, en diferentes formas. Gloria al Señor. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le teme y los defiende. Muchos leen este versículo 7, constante los creyentes de ahora, gloria al Señor, mas sin embargo solamente lo recitan, no es porque lo han vivido, solamente lo recitan porque lo han oído muchas veces, gloria al Señor, por eso lo conocen. David sabía por qué lo estaba diciendo. Cuando David dijo el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, era porque a él lo había vivido en carne propia. Él supo por qué lo dijo. Él conocía a Dios en esta manera. Lo llevo al Salmos 67. Salmos muy preciosos que nos hacen a nosotros meditar en ellos o nos, ¿qué puedo decir? Nos llaman la atención cuando nosotros los leemos. Pero este Salmos 67 también nos dice algo en su verso 5 al 7. Dice, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. David sabía que había razones por las cuales nosotros teníamos que amar a Dios, el por qué tendríamos que ser agradecidos, el por qué teníamos que adorar a Dios, tendríamos que bendecir a Dios, porque Él se merecía o se merece que nosotros, la humanidad, los que creemos en Dios aún más, tenemos que vivir agradecidos y dar gracias a Dios, y en todo tiempo haya una alabanza en nosotros en cuanto a Dios, con gratitud en nuestros corazones. David era un creyente lleno de agradecimiento, que deseaba que otros alabaran a Dios con él. ¿Será que eso es lo que nosotros, será que eso es lo que hay en el corazón suyo? ¿Será que eso es lo que está sucediendo con su vida? Usted es una persona, es un creyente que usted anhela adorar a Dios todo el tiempo y motiva a otros a hacerlo constantemente.
acerca de esta porción bíblica, lo que esto nos está diciendo es que debemos de acercarnos más a Dios y que nuestro compromiso con Dios sea verdadero, que tu comunión con Dios sea constante, tu hablar con Él sea continuo, que tu meditar y el escudriñar su palabra sea más frecuente. Aprende a amar a Dios. Eso es lo que esta palabra nos está llevando a cada uno de nosotros, a tener un acercamiento mucho más a Dios. David se dio cuenta que Dios recompensa al que lo busca. Por eso es que David nos motiva en este capítulo 34. Nos hace ver la fidelidad de Dios para con su pueblo. Y esto es lo que David se dio cuenta, que Dios era un Dios que recompensaba. Muchos de nosotros sabemos que acercarnos a Dios, Dios recompensa a los que oran, los que se acercan a Él, Dios los recompensa. Pero el punto está que no lo buscamos, lo sabemos. Y aquí es donde mucha gente se queda con lo teórico. Lo teórico, pero en la práctica no hay mucho. La práctica no se conoce mucho a Dios. Pero en cuanto a Dios, las dos cosas van. Nosotros tenemos que conocer la palabra, pero tenemos que tener conocimiento de Dios en cuanto a nuestra propia experiencia con Dios. Vivir la palabra de Dios en otra manera de expresarlo. Vivir la palabra de Dios. Que lo que conocemos lo practiquemos. En realidad, conocer a Dios. Gloria al Señor. Y David se daba cuenta de esto, que Dios recompensaba a los que le buscan. Hebreos, conocido por la mayoría de creyentes de nuestro tiempo, conocen el verso bíblico, pero aquí es el punto. En lo práctico, no todos tenemos experiencias, o no todos nos preocupa, no todos nos encanta experimentarlo en carne propia. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios premia a los que le buscan. Dios premia a aquellos que le creen, gloria al Señor, a aquellos que se acercan a Él. Y David fue alguien que entendió todo esto. Quiero llevarlo también a otra cita bíblica de Isaías, a su capítulo 55 en esta preciosa hora. Y dice Isaías en su verso 6 al 8: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Estos hombres entendieron que Dios respondía a la oración, que Dios respondía, que Dios es un Dios real. La Biblia nos habla de un Dios que escucha, que responde, que un Dios que alienta, que liberta, que libra, que preserva, un Dios que está atento, un Dios que nos ama. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia nos está llamando a una relación mayor con Dios, a una entrega, a un constante meditar, hablar con Dios, a conocerlo en un nivel mayor. Dice el verso 7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Dios quiere que nosotros le conozcamos y lo conozcamos en un nivel mayor. David experimentó la salvación, la protección de Dios para su vida. Él lo
lo vivió, lo experimentó en carne propia. Y David, al experimentar cómo Dios lo sacó de grandes apuros, lo libró de la mano de sus enemigos, cómo Dios lo preservó en momentos difíciles que parecía que la vida se le iba o que perdía la vida a David. Pero él dice, él conoce a Dios como ese Dios que lo preserva aún en esos momentos tan difíciles. Dios quiere hacerlo en nuestro tiempo y Dios lo sigue haciendo y lo va a hacer nuevamente. Nosotros tenemos que estar mucho más sumergidos en la presencia de Dios, acercarnos mucho más a Dios, pensar más en Él, conocerlo mucho más de cerca. Es hora de conocer a Dios, a experimentarlo en niveles mayores en nuestra vida. Que podamos hablar, gloria al Señor, con nuestras propias experiencias también. Escudriñar su palabra, conocerla, conocer a Dios, rendirnos a Él siempre. David encontró deleite en Dios. David abrigó en su vida a Dios y lo hizo suyo. La gente muchas veces se apodera de una imagen, mas sin embargo ahí no está Dios. A la gente se le hace mucho más fácil muchas veces comprarse una imagen, mas sin embargo allí no hay presencia de Dios. Pero también los creyentes, los que decimos que amamos a Dios, no es solamente decirlo, no es solamente confesar a Cristo un día como Señor y Salvador. Se necesita más que eso, una relación con Dios. Se necesita un acercamiento, un rendimiento nuestro más a Dios. Se necesita el saber qué es orar, qué es ser un hombre, una mujer de oración, un creyente de oración. Una persona que ama escudriñar la palabra de Dios, que se deleita en Dios, se deleita en la palabra de Dios, en su presencia. Creyentes que en este tiempo crezcamos más, creyentes que en este tiempo escudriñes más, creyente que te aferres más a Dios ahora más que nunca. Conoce a Dios realmente. ¿Por qué estoy diciendo estas cosas? Porque muchos están renegando en sus hogares. ¿Por qué estoy hablando de esta manera? Porque muchos se acostumbraron simplemente a estar en un templo. Muchos se acostumbraron a las oraciones de otros, a escuchar solamente o a leer la Biblia solo cuando están en un templo. Pero ¿qué ahora en nuestros hogares? ¿Por qué es que los hijos se desprendieron o se desprenden tanto de Dios? Porque en el hogar no queremos escudriñar la palabra de Dios. Y el diablo desea que la ignorancia en nuestros hijos, que ellos perezcan porque no conocen a Dios. Satanás, el mundo mismo, quiere arrancar la palabra misma de Dios de nuestras vidas. Mas sin embargo, tenemos nosotros que entender que todo lo que pueda suceder en la vida tiene que llevarnos a nosotros a una relación con Dios mayor. Vuelvo y repito, para todos los creyentes que ahora creen estar encerrados y que se sienten aburridos, muchos de ustedes, los creyentes deberíamos de ser los que más alegres estamos, los que más contentos estamos. Tenemos tiempo para escudriñar palabra. Tenemos que ser los más agradecidos y los que más crecimiento espiritual tengamos en este tiempo. Si es que Dios nos permite volver al templo, que usted venga lleno de Dios. Que usted regrese al templo, si Dios nos permite una vez más regresar al templo, y que usted no sea una persona como antes ha sido, indiferente en el templo, indiferente a la presencia de Dios, indiferente a la palabra de Dios. Que usted venga y entienda que hay que ponerle anhelo, que hay que tener deseo, hambre por la palabra de Dios. Que al congregarse usted regrese y pueda decir: tengo hambre de tu palabra, Dios. La falta de conocimiento y la falta de experiencias propias son las que nos estorban o no nos ayudan. El avivamiento en muchas personas no se da porque no aman la presencia de Dios. David experimenta a Dios como el Dios que lo salva, que lo protege, el que libra su vida
David encontró y siempre deleita en la presencia de Dios. Y David dice algo, esto es lindo, esto es precioso. Es que de estos creyentes cuesta encontrar. Yo ya lo he dicho muchas veces en mis mensajes en el templo, se lo he dicho a la congregación, lo he testificado, que la familia que a mí me evangelizó, y cuando ellos se dieron cuenta que el Señor me salvó, que me entregué, por fin me rendí al Señor, lo que esta gente creyente me dijeron fue: poner que no seas un creyente del montón, aprende a conocer a Dios, haz la diferencia. Sea un hombre de oración, un lector de la Biblia, sea un hombre que ama la presencia de Dios, que le gusta orar. ¿Qué clase de creyente es usted? ¿Cómo se encuentra ahora mismo en su hogar? ¿Cómo se encuentra ahora mismo en todo lo que está sucediendo? ¿Está usted atribulado? ¿Está usted triste? ¿Está usted angustiado también como lo está el mundo? ¿Está inseguro usted como está el mundo? ¿Se siente de la misma manera usted como el mundo está? ¿O hay una diferencia en usted? ¿Qué hace usted ahora mismo en sus hogares, en su casa? ¿Será que usted está sacando provecho a esto? David llega al punto. En el verso 6 dice: este pobre clamó a Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Qué clase de Dios es el que usted tiene? David dice: de todas sus angustias Dios lo libró. O sea que la angustia llegó, pero no lo pudo destruir a David. David se dio cuenta que había refugio en Dios y que podía refugiarse en Dios. Y él dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero el verso 8, para poder avanzar, dice: llega este hombre a decir: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Para poder decirle esto a otro, hay que vivirlo. Es porque tú de verdad has disfrutado a Dios. ¿Qué tanto usted y yo disfrutamos a Dios en nuestra vida? ¿Qué tanto es el deleite que sentimos nosotros en nuestra vida? Dice este hombre: gustad y ved que es bueno Jehová. Me llamó la atención esta palabra, gustad, y la busqué. ¿Qué significaba esta palabra, gustad, en el hebreo? Y él dice: y ved que es bueno Jehová. La palabra gustad en el hebreo es probar, saborear. Eso quiere decir. David dice: saboreen a Dios. Deleítense, prueben a Dios y dense cuenta que Jehová es bueno. Eso está diciendo. Probad, saboreenlo. El Salmo 119. Otro salmo. Es un salmo en el que siempre me ha encantado, uno de los salmos más largos, gloria al Señor. Y siempre me ha encantado meditar en ese salmo. El Salmo 119, en su verso 103, dice el salmista: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Será que usted puede decir eso? ¿Será que los creyentes de hoy en realidad dicen esto? O si lo dicen, solo lo dicen del diente al labio. Pero David no era de esos. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. David saboreó a Dios, su presencia. David saboreó la palabra de Dios. David saboreó, gloria al Señor, a Dios. Se decidió por Dios y quiso conocer a Dios y que fuera parte, centro de su vida. Gloria al Señor. David le encantaba sumergirse en Dios. Y eso es lo que cada creyente necesita hacer en nuestro tiempo. Aprender a sumergirse en Dios, su palabra. Deleítate, siente esa dulzura de Dios.
Pero qué triste saber que en nuestro tiempo la gente no le gusta escudriñar la palabra de Dios. Muchos la leen, como suelo decir, abuelo de pájaro. Muchos corren, muchos se memorizan versículos muchas veces, pero en realidad no viven esa palabra. ¿Qué tanto amamos a Dios? ¿Qué tanto nos deleitamos a Dios? ¿Qué tanto, qué puedo decir? ¿Cuál es la dulzura que encuentras en Dios? ¿Realmente hay algo en tu vida que te sacude por dentro? Su palabra, su presencia, el saber lo poderoso, lo maravilloso, lo todopoderoso que es Dios. Conozcamos a Dios, conozcámosle más a Dios. El Salmo 63 es otro salmo muy lindo, y en su verso 1 dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Verso 2: para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. David realmente palpaba a Dios para llegar a decir esto, donde él dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. ¿Cuántos muchas veces dicen no puedo dormir por las noches y no te das cuenta muchas veces que es Dios que te está despertando, que te quiere ver en su presencia, y te levantas renegando porque no pudiste dormir y no oraste? No te preocupa el orar. Dice este hombre: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. ¿Será que usted puede decir esto? Que su carne se desespera por Dios, por su presencia. Llegar al punto de poder decir: mis miembros, mi propio cuerpo se desespera, mi alma se desespera. Te estoy deseando. Mi carne está desesperada por sentirte, por palparte, gloria al Señor, por sentir la presencia del Espíritu Santo. Se desespera nuestra carne por la presencia de Dios. He estado meditando mucho en esto, porque sé que muchos creyentes están renegando esta situación porque están en sus hogares. Qué triste vergüenza nos debería de dar, porque es el tiempo para buscar más al Señor. Mucho creyente todo el tiempo, su queja o su argumento de no buscar la presencia de Dios ha sido: es que solo paso trabajando, es que no tengo tiempo. No me congrego porque no me queda tiempo. Ahora ya se están quejando muchos porque están en sus casas y dicen: aquí nos tienen encerrados y estoy aburrido de estar metido aquí. ¿Qué si te tocara estar metido en una cueva? Algunos han llegado a llamarle a su propia casa una cueva ya. ¿Qué vas a hacer? Qué triste es que los creyentes de hoy no aman la presencia de Dios. Dicen, del diente al labio lo dicen, pero en la realidad no pasan tiempo metidos en la presencia de Dios. Todo es esporádico. Y por eso no hay crecimiento espiritual en los creyentes de ahora. Para el salmista, el separarse de la presencia de Dios no estaba en su mente ni tan siquiera en su lenguaje. Hay muchos creyentes que hoy todavía se escuchan por ahí que dicen: yo no sé si voy a poder seguir. Yo no sé si le voy a poder servir a Dios. Para vivir la vida sin Dios no tenía sentido. Sin la presencia de Dios, David se sentía morir. David dice: mi carne te está anhelando. Quiero ver tu presencia, para ver le dice, tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida.
mis labios te alabarán. Dice, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. El deseo de este hombre era sentir, vivir a Dios en él. Este hombre hizo a Dios suyo realmente. A este hombre no le agradaba caminar sin la presencia de Dios. Estaba ahí. Ahora, la pregunta es, ¿te pasa a ti lo mismo que le pasaba a David, desesperado por la presencia de Dios y que no le agradaba que Dios se ausentara? No le agradaba el no meditar en Dios. ¿Eres tú esa persona? No se te olvide, los deleites de esta vida son muy pasajeros. Queremos todo lo que este mundo tiene. Deseamos tener más. Todos, creyentes y no creyentes, aferrados a las cosas de esta vida, deseando construir más graneros. Mas sin embargo, la vida está así de corta. El día de mañana no lo sabemos, pero ¿qué de tu relación con Dios? David dice en su verso 8, lo repito, gustad y ved que Jehová es bueno. Que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Dice el 9, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. A los creyentes, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. La gente dice, yo no sé cómo voy a hacer, yo no sé si voy a poder sobrevivir, yo no sé qué va a pasar, no tengo esto, no tengo el otro. ¿Dónde estamos nosotros ubicados? ¿Dónde está la iglesia del Señor? ¿Dónde están los creyentes de nuestro tiempo? Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien, dice David. Aún los leones jóvenes, está diciendo. Dice David, necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Sigue diciendo él, verso 11, venid hijos y oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. 15 en adelante. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. David conoció a un Dios que respondía, un Dios que escuchaba la oración. David conoció a un Dios que estaba atento hacia sus hijos. La Biblia dice que Dios ve de lejos al altivo, pero al justo lo ve de cerca. A sus hijos Él está pendiente, está ahí. Gloria al Señor. Él no nos abandona, dice David. Los que aman a Dios hablarán de sus propias experiencias y alentarán a los demás. David anhelaba que otros gustasen a Dios. Él sabía que Dios respondía y respondía al clamor de un corazón constrito y humillado. David sabía que Dios así es Dios, un Dios tan real. Dios no está en un madero. Dios, gloria al Señor, no es una figura. Gloria al Señor, Él es un Dios real. Gloria al Señor que responde. El Salmo 51 nos dice lo siguiente. Es deleitoso en realidad
meditar en la palabra de Dios. Es lindo meditar en realidad en la palabra de Dios. El Salmo 51, dice el salmista en el verso 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios escuchará tu oración cuando te acercas a Él humillado, cuando te reconoces que sin Él estás en bancarrota, cuando reconoces que Él es el único Dios verdadero, cuando te humillas, cuando le pides perdón y te vuelves de tu maldad. Entonces Dios siempre está ahí para responder. Dice el salmista, regreso allá al capítulo 34 de Salmos. Dice el salmista en el verso 16, la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. 19 dice el salmista, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Cuando uno medita en esto, el pueblo de Dios puede experimentar muchas aflicciones, no aflicciones, sino aflicciones. ¿Ok? Pero de todas ellas, dice el salmista, le librará Jehová. Dios nos libra a través o en el momento que estamos atravesando las aflicciones. Muchos oramos o oran, gloria al Señor, de que Dios no nos permita pasar por cierta circunstancia. Muchos no quisiéramos, no deseamos estar pasando lo que ahora está sucediendo, gloria al Señor. Pero la salvación del Señor en todos los tiempos, los creyentes la han visto, la han palpado, la han experimentado cuando están pasando el Jordán, cuando están en el momento del obstáculo más enorme, cuando están pasando los momentos más difíciles, cruciales. Ahí es donde los creyentes miramos la mano del Señor, y ahí es donde usted va a poder decir que Dios es todopoderoso, porque lo está haciendo cruzar el Jordán, porque lo está guiando, lo está llevando, lo está ayudando. Usted está experimentando a Dios, conociendo el poder de Dios mientras usted está cruzando el desierto. Dios no nos va a abandonar, pero es ahí donde vamos a ver más la mano del Señor. Es aquí donde deberíamos de conocer más a Dios. Es aquí donde nosotros podemos armarnos de más experiencia. Es aquí donde pudiéramos terminar al pasar toda esta pestilencia. Poder decir, gloria al Señor, hablar con experiencia de cómo Dios ha sido de bueno, de cómo la mano del Señor, la misericordia de Dios ha estado con nosotros. Pero ¿qué vas a decir cuando pase esto? Qué aburrido era eso. ¿Qué vas a decir? ¿Cuáles son las quejas que quedarán en ti? En vez de quedar agradecido y decir, Dios, a pesar de todo te conocí más. Dios, a pesar de toda esta circunstancia, esta situación, gloria al Señor, te estoy conociendo más. ¿Vas a hablar más de Dios? ¿Vas a quedar con mayor experiencias en toda esta situación? O en los momentos difíciles de tu vida, la gente quiere volver a la normalidad. Solo Dios sabe si es que, hablando, y digo esto entre comillas, irá a volver a la normalidad. ¿De qué sirve que todo vuelva a la normalidad y los seres humanos se corrompan más? ¿De qué sirve volver a la normalidad? Si tu relación con Dios, más bien vas a abandonar a Dios, como hasta el día de hoy lo hace mucha gente. En el momento de la crisis la gente corre a Dios, pero después lo abandonan. ¿De qué sirve volver a la normalidad? Dios nos libra a través
de los momentos difíciles, cuando estamos atravesando las circunstancias fuertes, difíciles en la vida. En el momento de esa travesía es cuando Dios nos muestra lo grande, lo maravilloso y glorioso que es Él. Así David conoció a Dios. Mientras era perseguido, lo conocía y lo conoció más. Dios nos libra a través de los momentos cruciales, mientras estamos metidos, gloria al Señor, en la prueba. Daniel fue librado, se dice, de los leones, mientras estaba en el foso de los leones. David no miró al ángel de Jehová. David no miró, gloria al Señor, su protección. David no palpó su salvación. David no palpó, no vio su protección afuera del foso de los leones. La vio metido en el foso de los leones. Así es como se habla. Así es como tienes que hablar. Así es como hablas por experiencia propia. Porque viviste algo. Los creyentes del ayer hablaron lo que habían vivido. Los creyentes del ayer, gloria al Señor, alabaron a Dios porque se dieron cuenta lo grande y maravilloso que es Dios. Conocieron la gracia de Dios, se aferraron a ella y en esos momentos cruciales de su vida, ahí ellos conocieron más a Dios. ¿Estás tú conociendo más al Señor ahora mismo? ¿Tienes mayor experiencias tú con el Señor ahora mismo? Aquellos 3 hebreos, ¿en qué momento fue que conocieron más al Señor? Sino cuando fueron metidos en el horno de fuego, 7 veces más caliente. Que Nabucodonosor tuvo que decir, no fueron 3 lo que metimos al horno. Y le dicen, sí, fueron 3. Y él dice, pero yo miro uno más. Yo miro que hay 4 adentro. Y se da cuenta que es el Dios de aquellos hombres que los ha rescatado. Y él mismo dicta y dice, no habrá otro Dios, sino el Dios de estos 3 hebreos que se entregaron, que confiaron en Dios. Y él dice, por ellos haber confiado en Dios, nadie puede servir o adorar a otro Dios, dijo él. Que el mundo se dé cuenta. Que el mundo sepa, gloria al Señor, que tú tienes una confianza enorme en Dios, que lo conoces. Que el mundo se dé cuenta, que el inconverso, que aquel incrédulo, gloria al Señor, pueda decir, tú tienes a un Dios pero enorme, a un Dios todopoderoso. Tú de verdad sabes creer en Dios. Si tú estás aferrado a Dios en realidad, y que otros puedan decir, no existe otro Dios. Aún los incrédulos puedan decir que no hay otro Dios, porque a ti te han visto como una persona que sabe confiar en Dios. Lo amas a Dios. ¿Te desesperas por Él? ¿Te desesperas en realidad? Los hombres del ayer conocieron a Dios en medio de circunstancias difíciles, tristes, donde parecía muchas veces que la vida se les iba. El apóstol Pablo dijo, hablándole a los corintios en su segunda carta, en el capítulo 4, por supuesto, una porción conocida por los creyentes. En el verso 8 dice el apóstol Pablo, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. El apóstol Pablo fue otro que conoció a Dios en medio de momentos duros, difíciles, trágicos, por decir así, donde parecía, donde muchas veces otros perdían la vida, pero Dios lo preservaba, pero Dios estaba con él, pero Dios estaba presente, Dios le hablaba. Iglesia del Señor, ¿qué es lo que creyentes de hoy en día, qué Dios te está diciendo? ¿Te habla Dios?
¿Te das cuenta que Dios te habla? Palpas a Dios en medio de las adversidades, estás palpando a Dios en medio de la crisis, estás ahí teniendo mayores experiencias con Dios. En medio de estos tiempos donde mucha gente está atribulada, está afligida, atemorizada, ¿estás tú en la misma situación como el mundo? ¿O estás confiado? ¿O estás creyendo en Dios? ¿Lo estás alabando? ¿Lo estás adorando? ¿Estás dando testimonio que tú estás aferrado a Dios y que Dios es el Dios todopoderoso? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde estás tú ubicado? ¿Hay crecimiento en tu vida? ¿Cuántas semanas llevas ahora mismo? ¿Donde pasas mucho tiempo en tu casa? ¿Y cuál es el provecho que le estás sacando? Quizás alguno me va a decir: pastor, yo no estoy en casa y es cuando más estoy trabajando. Pero puedo decirte esto nuevamente: ¿qué haces con tu tiempo? ¿Qué haces con tu tiempo? ¿De qué manera, gloria al Señor, estás viviendo ahora mismo? ¿Estás conociendo más a Dios? ¿Tienes alguna relación mayor con Dios? Puedes decir: estas últimas 2 semanas mi vida ha tenido un acercamiento mayor a Dios. ¿Le conoces más? Que esta palabra te haga reflexionar y que esta palabra, gloria al Señor, te lleve a conocer más el Señor. Si el Señor viene, nos vamos con Él. Muchos están quebrando la cabeza si vamos a volver al templo o no, que si va el Señor, ya va a venir. La Biblia dice que la venida de Cristo, nadie sabe el día ni la hora, gloria al Señor. Sí se nos dice que estamos en esos tiempos finales, claro que sí, pero el día, el momento de su venida, de la venida de Cristo, gloria al Señor, nosotros tenemos que estar esperándolo todo el tiempo. Nosotros tenemos que saber que el tiempo se llegó y estamos en el tiempo de la gracia. Se nos ha dado simplemente un tiempo más para que la iglesia esté lista, la iglesia se prepare. Sí, Cristo puede aparecer en cualquier momento, pero será en el tiempo que el Padre lo diga. Que lo que escuchas, los rumores de tanta gente ahora, es cuando mucha gente se está dedicando a traer profecías y cuánta cosa, gloria al Señor. Y quiero decirte algo: pon atención a la palabra de Dios, métete en la presencia de Dios, está listo, gloria al Señor, tu casa que esté preparada, y si el Señor viene, nos vamos. Pero no te dejes engañar en este tiempo, ten mucho cuidado. Que tu vida espiritual, si el Señor nos está dando este tiempo, si el Señor en su misericordia está dando este tiempo como una alerta, iglesia del Señor, dale gracias a Dios y métete, entrégate, sumérgete en la presencia de Dios. Confía en Dios, confía en nuestro Salvador, confía en Cristo a quien Él envió. Él no nos va a abandonar, Él está con nosotros y Él nos ayuda a cruzar todo esto que estamos viviendo, el Señor. Y como digo y lo repito, si Él viene, nos vamos con el Señor. Y si es que va a dar otro tiempo más, Él lo sabe mejor que nadie. Dios es el único que sabe el tiempo, la fecha y el instante en que esto va a suceder. Pero que la iglesia esté preparada. Estemos listos. Llenémonos de Dios, estemos en su presencia. Simplemente está listo para irte con el Señor. Habrá un bullicio en este tiempo, voces por todas partes diciendo toda clase de cosas, gloria al Señor. Aférrate a la palabra de Dios. Corre a la palabra de Dios, a la presencia de Dios. Ahí está sumergido, ahí quédate, gloria al Señor. Y sirvámosle al Señor, que nuestra vida tenga crecimiento, que conozcamos más al Señor. Gocémonos en el Señor, deleitémonos en el Señor. Que eso sea tu propósito ahora mismo. Con tu casa, deleítate en la presencia de Dios. Amen al Señor, entréguense más al Señor. Espero en el Señor que esto no sea pérdida de tiempo para la iglesia, ni para quejarse.
que sea un tiempo para consagrarte. Busca su presencia, permanece en su presencia, ama su palabra, deleítate en ella, ámalo, desespérate. Desespérate por el Señor, por su presencia. Desespérate por estar ahí constante. Que el Señor guarde la iglesia, que el Señor motive a la iglesia, que el Señor, mi oración ahora mismo por la iglesia es que los creyentes no vayan a menguar, que los creyentes esto no lo vayan a desperdiciar. La iglesia tiene que tener un avivamiento mayor, los creyentes ahora más que nunca en tu casa y con tu familia haya crecimiento espiritual en tu vida. Que el Señor me los bendiga, el Señor me los guarde. Que Dios los fortalezca cada uno en sus hogares. Sigamos adelante. El Señor está con nosotros, iglesia. Y si fuese que no podemos regresar al templo otra vez, si fuese, dije, si fuese que el Señor se le place llevarnos, nos veremos allá en las nubes, nos veremos en el cielo adorando al Señor y dándole gloria a su nombre. Mientras no viene, prepárese, mientras no viene, deleítese en su presencia, deleítese en la palabra del Señor. Sigamos adelante. Que el Señor les bendiga, iglesia. Que el Señor les guarde, les prospere y que su mesa siempre esté el pan de cada día. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y adelante.